Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a analizar los diferentes tipos de se. Antes de empezar con los tipos de se, vamos a explicar también un concepto que aparece en la nueva gramática de la lengua. Vamos a explicar parte de él, no vamos a explicar todas las variantes, pero que nos va a ser de bastante utilidad. Este concepto es el de los dativos no argumentales. Los dativos no argumentales, cualquier elemento no argumental es un elemento no obligatorio en la oración, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son sus tipos y así al comprenderlos, una parte del análisis de los se la vamos a entender mucho mejor. Mirad, los dativos no argumentales se supone que es un pronombre átono no reflexivo y señala al individuo que se ve afectado indirectamente por la acción verbal. Se utilizan especialmente en español de Europa, en el español de España, de Canarias y demás, pero no exclusivamente, ¿vale? Tiene también para nosotros tiene un alto contenido afectivo, ¿no? Como de intensidad. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos en este, no se me acalore. Ahí tenemos ese me que realmente hace una especie de complemento indirecto extraño, porque en realidad la oración es no se acalore. Ese me lo que está mostrando es una especie de interés afectivo, de intensificación por parte del emisor, ¿no? Pues eso es el dativo ético, eso es un tipo de dativo no argumental. Otro ejemplo sería este. Vaya examen que me has hecho. Ese me ahí no funciona como exactamente como un complemento indirecto, sino que lo que parece es mostrar una especie de interés especial por parte del emisor, ¿no? Como lo que he dicho antes, ¿no? Como una especie de intensificación. Por eso está relacionado también este tipo de pronombres cuando aparecen, están relacionados con la modalización. Entonces, si este vídeo lo están viendo alumnos de segundo de bachillerato que tienen que hacer un análisis de la modalización, pues es uno de los elementos modalizadores, ¿no? La aparición de los dativos éticos de este tipo. Y aquí hay otra variante de dativo no argumental que la nueva gramática denomina dativo aspectual porque parece indicar, aparte de un interés y de afectividad, parece, y de intensificación, parece indicar algún tipo de dato aspectual, es decir, de velocidad, ¿no? Como de velocidad, de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, ese me comí medio kilo de gambas, pues lo llaman dativo aspectual. O, por ejemplo, el siguiente que vamos a poner, ese no me he estudiado el tema, ahí el me, evidentemente, complemento indirecto no es, y lo clasifican pues de esa manera, ¿no? Como parece que hay una especie de interés especial, pues como dativo aspectual. Con el último ejemplo que voy a poner ahora, se va a entender todavía mucho mejor. Fijaos, te vas a ir pronto, ahí lo tenemos, el dativo aspectual sería el te, y como no, como elemento no argumental que es, se puede eliminar. O sea, puedes decir vas a ir pronto, pero al poner ahí el pronombre, parece que estamos indicando como que eso va a suceder en breve, ¿no? Como que se va a cortar el espacio de tiempo. Entonces, o como que va a suceder a toda velocidad, ¿no? Algo así, sería una especie de matiz parecido al del aspecto. Por eso la nueva gramática lo denomina dativo aspectual. Entonces vamos a ver un ejemplo
de dativos no argumentales, vamos a ver un par. Entonces tenemos aquí una oración simple. Por ejemplo, Gumer se fue a toda velocidad y esto lo analizaríamos, como siempre, sujeto, predicado. Aquí tenemos el núcleo del predicado, aquí tenemos el complemento circunstancial de modo y ese se es la marca del dativo aspectual. En principio no tiene función, no es una función sintáctica, pero en los exámenes nos lo piden que lo analicemos. Otro ejemplo, una oración simple, no te me pongas tonto. Esta típica frase de las madres y los padres de España cuando tienen un hijo que empieza a molestar, niño, no te me pongas tonto, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el modificador oracional, como sabéis va aparte del predicado porque modifica el conjunto de la oración, modificador oracional de negación, aquí tenemos el predicado, aquí tenemos el núcleo del predicado. Ojo, porque el verbo ponerse, en este caso, como sabéis, es semi-atributivo, entonces pues, por eso tonto es atributo, no es complemento predicativo, y ahí está el dativo ético, ¿vale? Porque el te forma parte del verbo pronominal, es el morfema del verbo pronominal, y ahí tenemos el dativo ético. En realidad lo podríamos quitar, podríamos decir directamente no te pongas tonto, ¿vale? Pero al mostrar esa especie de interés, de afectividad por parte del emisor, pues lo marcamos así, al menos en español de España lo marcamos así y aparece el pronombre y por lo tanto como tal lo analizamos. Vamos a ver a continuación ya sí los tipos de se. En primer lugar, mirad, la nueva gramática lo que dice es que la forma se encierra un gran número de valores gramaticales y aparece en estructuras sintácticas muy diversas, por lo que resulta una de las piezas más complejas de la sintaxis española. Esto al final a lo que conlleva es a que si no está, puede haber momentos en los que no esté muy claro qué valor darle, qué análisis darle, ¿vale? Eso ahora cuando lleguemos os vais a dar cuenta porque sí que es cierto que hay zonas de significado donde se solapa. Yo voy a tratar de clarificarlo al máximo posible. Yo creo que con la explicación que voy a dar, creo que va a quedar bastante claro, al menos las partes de los tipos de se que se pueden distinguir bien. Entonces dice la nueva gramática, además lo he copiado directamente de la nueva gramática de la lengua, que hay un se paradigmático que es el que aparece en las oraciones donde se puede alternar con los pronombres átonos correspondientes a otras personas. Entonces ahí estaría el pronombre reflexivo, donde se es de tercera persona, pero podría aparecer con un me, o sea, podría aparecer un me, podría aparecer un te si el verbo estuviera en segunda o en primera persona, o con un nos si estuviera en plural, etcétera. Luego tenemos el pronombre recíproco, lo mismo, ahora después los vamos a ver cada uno de ellos por separado, y luego puede formar parte de un verbo pronominal. Si forma parte de un verbo pronominal, evidentemente va a aparecer yo me canso, tú te cansas, él se cansa. Pues ahí estaría el se como parte del verbo pronominal. Es decir, alternando con el resto de pronombres. También en las construcciones medias, en las que vimos de voz media, las vimos en la oración según el sujeto. Os dejaré un enlace al final del vídeo por si necesitáis verlo. Y entonces ahí hay un ejemplo, ¿no? El ordenador se ha roto. Pues lo mismo, ¿no? Yo me he roto algo. Vale, pues ahí entendemos que es o bien del verbo pronominal o bien de las construcciones medias. Y el dativo no argumental. Cualquiera de los dativos no argumentales que acabamos de ver, bien sea el dativo ético, el dativo aspectual, etcétera, también alterna la forma se con la de los demás, la de los pronombres que corresponden al resto de personas.
Y luego tenemos el se no paradigmático. Son oraciones en las que la forma se no alterna con los pronombres átonos de las demás personas. Y estos son dos casos muy concretos. El de pasiva refleja o pasiva con se, como en las noticias se recibieron ayer. Ahora lo veremos en los ejemplos. Está explicada la pasiva refleja en el vídeo de este mismo canal en el que se habla sobre el sujeto. Y el de la impersonal refleja o impersonal con se, como en se vive bien siendo estudiante, que es lo mismo, la vamos a ver ahora pormenorizadamente, pero además la tenéis explicada en el vídeo, perdón, de las oraciones según el sujeto. Ahora bien, para que nosotros nos aclaremos, nosotros vamos a distinguir claramente dos tipos de se. Uno, el se pronombre personal de tercera persona, que se analiza, que siempre tiene función, va a ser siempre complemento directo o complemento indirecto. Y luego, al que no se analiza, como no termina de ser pronombre, lo vamos a llamar morfológicamente morfema pronominal y no tiene una función analizable sintácticamente. Vamos a pasar a ver el primer tipo. Aquí lo tenemos, se pronombre personal. En primer lugar, el primero que vamos a ver es el que es una variante de le. Esto lo rescato también del vídeo de los complementos, del complemento indirecto, por si queréis volver a él, pero las diapositivas son las mismas, ¿eh? Entonces, aquí tenéis, Gumer regaló un anillo a su novia. Está claro, Gumer sujeto, en el predicado que está en color verde, el núcleo regaló un anillo, complemento directo, a su novia, complemento indirecto. Entonces, bueno, el complemento indirecto se puede sustituir por el pronombre le o les. Mirad. Ahí lo tenéis, complemento indirecto sustituido por el pronombre le. Ya sabemos que el complemento indirecto en muchas ocasiones se duplica y aparece en forma de pronombre y en forma de complemento indirecto normal, el grupo preposicional con el enlace a. Por ejemplo, aquí, ahí lo tenéis duplicado. Bien, si se sustituye el complemento directo por lo y simultáneamente el complemento indirecto por le, este último va a aparecer con la forma se. Os recuerdo cómo se hace esto. ¿Veis? Se quedaría así, le lo regaló. Entonces, como esa construcción en español no se puede, no es posible, esa gramatical, lo que hacemos es pronunciar le como si fuera el pronombre se. De acuerdo, pues ahí lo tenemos. Ese es el primer tipo de se. El se variante de le, que siempre es complemento indirecto. A continuación vamos a ver el se reflexivo. Ahí tenéis el ejemplo, Gumer se peina, y el reflexivo aparece cuando el sujeto y el complemento directo se refieren a la misma persona. Está claro que Gumer es la oración, para reconocerla, las oraciones reflexivas, siempre decimos que admiten el refuerzo a sí mismo, ¿no? Entonces Gumer se peina a sí mismo. Entonces Gumer es el sujeto, se es el complemento directo y como se refiere, tiene el mismo referente, se refiere a Gumer también, ¿vale? Pues por eso lo llamamos el se reflexivo. Pero vamos, a la hora de analizarlo, complemento directo. Ojo, puede ser complemento directo, pero si ya hay un complemento directo en la oración, entonces no, mirad. En Gumer se peina el pelo, ¿vale? El complemento directo es el pelo, que es el que se puede sustituir por lo, y el que pasaría a ser sujeto de la voz pasiva.
Y entonces ahí Gummer sería complemento indirecto. Vale, vamos a ver ahora el recíproco, que tiene un comportamiento muy parecido. Aquí, en este caso, lo que tenemos es dos sujetos, ¿no? O sea, dos sujetos y al mismo tiempo los dos son complemento directo también. Entonces, cuando el sujeto y el complemento directo son intercambiables, ahí es cuando aparece ese recíproco. La oración admite además el refuerzo el uno al otro. ¿De acuerdo? Estamos en Gummer y Serapia, está claro que Gummer besa a Serapia, Serapia besa a Gummer. Es decir, que ambos son sujeto y complemento directo a la vez, ¿vale? Y para reconocerla, pues eso, podría admitir la oración en refuerzo el uno al otro, ¿vale? Entonces, bueno, esto se analiza sujeto, complemento directo, núcleo, y sucede exactamente igual, que puede ser complemento directo, o si ya hay un complemento directo, puede ser complemento indirecto. Lo mismo que pasaba con el se reflexivo. Vale, vamos a continuación a ver el se que no tiene una función concreta de complemento directo o de complemento indirecto, ¿vale? El que llamamos, podemos denominar morfema pronominal, simplemente pronombre, porque sigue siendo un pronombre, pero no se usa como tal, porque los pronombres o son sujetos o son complementos de lo que sea. Entonces, en primer lugar, tenemos el se que marca la impersonal refleja, las oraciones impersonales reflejas. Os recuerdo que las oraciones impersonales reflejas, como esta, son aquellas en las que no hay un sujeto. El verbo no es impersonal, no es ninguno de los verbos impersonales, pero no hay un sujeto elíptico. No hay un tú, un yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos que podamos recuperar como sujeto omitido. ¿Vale? Entonces, eso eran las impersonales reflejas, como por ejemplo esta que tenemos aquí. Entonces, esto lo analizaríamos de esta manera. Aquí es todo predicado, evidentemente no hay sujeto, porque es impersonal, el complemento circunstancial de modo, el complemento circunstancial de lugar, y al se lo vamos a llamar marca de impersonal refleja o se de impersonal refleja. No hay problema, tiene que aparecer la denominación impersonal refleja. El siguiente, la marca de pasiva refleja. Os recuerdo lo que era pasiva refleja. Pasiva refleja son oraciones en voz activa pero con sujeto pasivo. Es decir, que el sujeto no es agente de la acción verbal. Entonces, lo habitual es que cuando el sujeto es agente de la acción verbal, la oración sea una oración activa, pero en este caso la oración es activa, sin embargo, el sujeto no es agente de la acción verbal. Evidentemente que las tortas fritas no se venden a sí mismas. Bueno, pues tortas fritas está claro que es el sujeto, porque si cambiáramos el verbo a singular, pasaría a estar en singular. Y ahí tenemos el predicado, el núcleo del predicado, y ese se es la marca de impersonal, perdón, es la marca de pasiva refleja. Luego, como hemos dicho, con los verbos pronominales, el se forma parte del verbo. Entonces, cuando es parte de un verbo pronominal, lo tenemos fácil. Aquí está el sujeto, aquí está el predicado. Como es Gummer se jactaba de sus notas, de jactarse de, lleva complemento de régimen, y el núcleo del predicado. No hay que decir nada más porque el se ahí forma parte del verbo. ¿De acuerdo? ¿Problema que tenemos con esto? Y aquí es donde entramos ya en la zona pantanosa, en la zona de confusión. Que cuando es marca de voz media, tampoco está clara su distinción de los verbos pronominales. Voy a poner un ejemplo.
aquí el ordenador se rompió anoche, pues se puede entender que romperse es verbo pronominal. Está claro que romper no es verbo pronominal, pero sabéis que en la conjugación hay algunos verbos que son pronominales siempre, en todos los casos, y otros que son pronominales en unos casos sí y en otros no. Por ejemplo, confesar, confesarse. ¿Vale? Entonces, está claro que está marcando voz media, porque como explicaba en el vídeo de las oraciones según el sujeto, la voz media lo que implica es la expresión en español de un proceso interno en el sujeto que implica un cambio de estado, ¿vale? Pero aquí pues lo podríamos analizar como parte de verbo pronominal, pero aquí, hombre, aquí está muy claro. Hay veces que parece que tiende más a ser una cosa que otra, ¿de acuerdo? Entonces, el resto del análisis es bien fácil y cuando nos aparezca un se que claramente en un verbo donde tiene formas no, tiene una posible conjugación no pronominal y entonces aparece en una conjugación pronominal pero indicando voz media, le vamos a poner marca de voz media. Pero insisto, la confusión está ahí, ¿no? O sea, hay ejemplos donde es muy difícil distinguir uno de otro. Y por último tenemos lo que hemos denominado así en general dativos no argumentales, es decir, que no son necesarios en la oración, que implican, os recuerdo el inicio del vídeo, una especie de interés, de intensificación, o bien un matiz aspectual, ¿vale? Y aquí vamos a ver un par de ejemplos. En Gumer se comió todo el plato, pues tenemos el sujeto, tenemos el predicado, el núcleo del predicado, tenemos el complemento directo, podríamos quitar el se, o sea, está claro que es un dativo no argumental y lo vamos a llamar de las dos maneras para que no haya duda, ¿no? Dativo ético o aspectual. Parece que aspectual se referiría más a verbos que implican movimiento y que ético se referiría más a lo de la implicación emocional, pero como son significados que se solapan y se solapan muchísimo, por ahí la nueva gramática habla de dativo simpatético, etcétera, lo vamos a llamar con la doble denominación. Otro ejemplo más, Gumer se marchó sin aviso, ahí tenemos el sujeto en naranja, como siempre, el predicado en verde, el núcleo del predicado, es un complemento circunstancial de modo, lo mismo, el se puede eliminar y por lo tanto es un dativo no argumental y dativo lo vamos a clasificar como hemos dicho, dativo ético o aspectual. Bien, recapitulando, para que nos quede claro todo en una sola diapositiva, ¿vale? Tenemos el se, pronombre, pronombre de todas, pronombre personal de tercera persona, con función. Y luego tenemos el se, morfema pronominal, sin función. El se, pronombre puede ser el reflexivo, cuando coincide sujeto y complemento directo, el recíproco, cuando también coincide sujeto y complemento directo, pero además son varios, o la variante de le. Siempre van a ser o complemento directo o complemento indirecto. Y cuando no tiene una función de complemento directo o indirecto, puede ser la marca de pasiva refleja, la marca de impersonal refleja, parte de un verbo pronominal o de la voz media, y hemos dicho que ahí hay algunos verbos donde puede haber dudas, o parte, ser una marca del dativo, un elemento, no una marca, sino un elemento de ese concepto de dativo ético o aspectual. Muy bien, pues espero que el vídeo haya sido de provecho. Os dejo aquí enlaces a otros vídeos de este mismo canal que os puedan ser de utilidad. Si tenéis
Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier apreciación, la podéis dejar ahí debajo, en el sitio reservado para eso, y nos vemos en el siguiente.